Adelante, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, pues continuando eh, con el tema del día de hoy, Dios es el que está hablando. Y estamos trabajando en este nuevo tema respecto al cambio sin esfuerzo y hemos aprendido cómo es que a través de la palabra del Señor es que nosotros tenemos la oportunidad de ir a ese cambio sin esfuerzo. Así es que el día de hoy en este tema que se llama Dios es el que está hablando, pues vamos a ver que al día de hoy yo te quiero compartir que Dios no está preocupado preguntándose cómo te va a sacar de este apuro. Dios no está preocupado pensando de qué manera es que te tiene que ayudar o cómo le va a hacer para que cada una de las circunstancias y las situaciones de tu vida puedan ser cambiadas o puedan ser transformadas. Y si realmente estás en un grave apuro, Dios no está preocupado por eso. ¿Por qué? Porque hay una solución simple para cada persona. Y si nosotros nos adentramos y meditamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que es ahí en donde nosotros vamos a poder encontrar toda la solución y en donde vamos a encontrar esa sabiduría, esa revelación y esa guía para realmente nosotros poder salir de cualquier situación. El problema más grande del hombre es la incapacidad para escuchar la voz de Dios. Y el recurso para conocer al Señor es nada más que simplemente la palabra de Dios. Si meditáramos en ella de día y de noche, como lo estudiamos en el tema pasado en Josué 1, nosotros podríamos realmente descansar cada día de nuestras vidas en encontrar esa sabiduría y esa guía en la palabra del Señor. Simple y sencillamente, la palabra del Señor es la que tiene las respuestas a cualquier situación en nuestras vidas. Pero fíjate cómo piensan las personas. Las personas saben que la respuesta está en la palabra de Dios y esto es como un comentario general, una afirmación general en la vida del creyente. Sabemos que están las respuestas para nuestras vidas en la palabra de Dios y que todo lo vamos a encontrar ahí. Pero ahora sí que como dicen, del dicho al hecho, realmente ponerlo en práctica, la gente verdaderamente no cree que pueda tener o resolver sus problemas. Hablemos del trabajo, hablemos de la familia, hablemos de los hijos, del hogar, del matrimonio. O sea, siempre pudiéramos encontrarnos con esta situación en nuestras vidas. Y tenemos entonces que aprender la manera más sencilla, porque Dios está hablando, continuamente está hablando. Y tan sencillo. ¿Por qué tan sencillo? Porque lo hace en su palabra y su palabra la tenemos aquí o en nuestros celulares. Al día de hoy todos podemos y todos traemos cargada la Biblia, las escrituras, hasta de diferentes versiones en nuestro teléfono. Así es que la palabra de Dios no está limitada para que la gente la conozca, más bien es el creer a través de conocer qué es lo que dice la palabra, pero no tan solo eso. Recuerda que a través del oír y el oír la palabra de Dios es que podemos nosotros tener esa fe que ya mora en nosotros, podemos traerla a nuestra realidad natural. De tal manera que es por eso que las personas tienen tantos problemas aún como creyentes, o pudiéramos decir que tenemos algunas situaciones que no hemos podido resolver. ¿Por qué? Porque no hemos sido diligentes
en una y otra vez meditar en la palabra que específicamente tendría que ir para esa situación que ameritamos resolver, estar meditando en ella hasta alcanzar la sabiduría y la guía correcta. Y entonces así que se manifieste en nuestro ámbito natural lo que el Señor ya nos concedió y cada una de las soluciones a, a esas situaciones, a esos problemas. Te voy a invitar a que me acompañes a el libro de Proverbios y vamos a estar viendo aquí algunas cosas muy interesantes en el libro de Proverbios. Y recordarás que hace tiempo te pude compartir de mi Biblia lo que nos habla, el contexto de lo que nos habla aquí el escritor del libro de Proverbios, a qué se refieren los proverbios. Y hoy vamos a estar iniciando leyendo Proverbios capítulo 1, versículos desde el 2 al 4. Creo que le pusiste mío. ¿Revisa? ¿Está bien? ¿Sí te están escuchando? ¿Le moví algo o qué? No, quítale. Se desconectó. A ver, Ah. pregunta si ya están ahí. ¿Me escuchan? Ahí va. Chécalo tú allá a ver si me escuchas, si se escucha. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Eh? Bien. Muy bien, pensé que no me escuchaban, pero bueno, seguimos hacia adelante. Vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículos de 2 al 4. Y fíjate lo que en mi Biblia nos dice el contexto de los proverbios. Dice, un proverbio es un dicho conciso y contundente, breve, pero rico en significado y práctico, que afirma una verdad general, no absoluta. El objetivo de estas afirmaciones es que la persona que escucha cambie su manera de vivir a la luz de la verdad percibida. Entonces, ¿qué significan los proverbios y cuál es su objetivo? Pues son dichos concisos y contundentes que afirman una verdad en general. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la palabra de Dios. Y el objetivo de estas afirmaciones es poder vivir a la luz de la verdad percibida para que las personas cambien o cambiemos nuestra manera de vivir. Siento que se está moviendo y como que se está desconectando. Préstame tu teléfono. Aquí está. A ver, ¿tienes mío? Quita el mío. Bien. Muy bien. Proverbios 1, del 2 al 4, dice, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. Muy bien. En este capítulo 1, Salomón describe por qué escribió los proverbios. Él dijo que los hizo para dar sabiduría al simple y razones al prudente y a las que no la tienen. Habla de dar sagacidad y a los jóvenes inteligencia. Entonces, fíjate, solamente con las verdades contenidas
en el libro de Proverbios es que nosotros pudiéramos estar resolviendo cada una de nuestras situaciones, áreas de oportunidad y situaciones difíciles en nuestras vidas, porque al día de hoy podemos entender con claridad que si analizáramos todas las situaciones de la vida por las que hemos pasado y por las que muchas personas han pasado y están pasando, nosotros inmediatamente podemos saber que la respuesta está en la palabra de Dios, está en la palabra de Cristo, porque sus solas verdades nos pueden instruir en relación a todas las cosas que necesitamos en la vida. Pero como estamos platicando, la gente conoce, el creyente, para ser específicos, el creyente nacido de nuevo como tú y yo, conocemos en dónde está la respuesta y de qué manera la podemos encontrar para darle solución a cada una de nuestras situaciones tan difíciles, pero tan difíciles de la vida. Pero ponerlo en práctica es lo que nos ha costado avanzar. ¿Por qué? Porque no estamos meditando en su palabra de día y de noche, de tal manera que lo que ocupa más nuestros pensamientos naturales son los problemas y no la palabra de Dios. Y no la palabra de Cristo. Si le diéramos oportunidad a cada minuto, a cada segundo de nuestras vidas, estar fluyendo en nuestros pensamientos, en la palabra del Señor, cuando vengan las situaciones, cuando vienen los problemas día a día de nuestras vidas, pudiéramos resolverlos de la manera más práctica y más sencilla, como respondiendo con el corazón de Dios, con los pensamientos de Cristo, con la actitud y el corazón. ¿No se escucha? Bueno. Hola. ¿Ya? Ya se escucha. Muy bien, pues es muy importante saber que la sabiduría del Señor para nuestras vidas es tan simple de resolverse solamente a través de meditar día a día en la palabra del Señor. Si nosotros cada día tuviéramos nuestros pensamientos llenos de la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, como el Señor nos dirige, nos enseña, que lo hagamos, nos da esa opción de que nosotros podamos estar meditando en su palabra de día y de noche. Y estamos hablando del creyente nacido de nuevo, de ti y de mí. Los que tenemos su palabra, los que su espíritu y el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en nosotros. Si nosotros le diéramos lugar siempre en cada una de nuestras situaciones a la palabra del Señor, no estaríamos batallando. La gente no estaría batallando con tantos problemas. ¿Por qué? Porque así tan simple y tan sencillo como tienes la respuesta en tus pensamientos por meditar de día y de noche en su palabra, estaría la respuesta y la solución a todas las cosas o a la mayoría de ellas. De tal manera que desde el problema más grande que puede tener las personas, pero si está la palabra del Señor llenando tu mente, tus pensamientos, en esa armonía con tu espíritu, con tu mente espiritual, trayendo esa revelación, esa sabiduría y esa guía de la palabra de Dios, las cosas serían muy sencillas para nuestras vidas y no deberíamos de estar batallando para nada, porque simple y sencillamente con leer cada uno de los proverbios día a día encontraríamos cualquier respuesta a la situación, aún a la más difícil. Al día de hoy, todo lo que nosotros podamos ver que significa grave problema y grande problema, la tiene la solución la palabra del Señor. Y esto es al punto donde queremos llegar. Dios es el que está hablando y está hablando en nuestras vidas cada minuto y cada segundo con su palabra. Pero va a depender de nosotros que podamos darle oportunidad y cabida a la palabra de Cristo, a su palabra,
para que sea la que de manera inmediata, porque nosotros le honramos, porque nosotros le amamos, porque nosotros le reconocemos, estar trayendo esas soluciones que son grande bendición para nuestras vidas. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Proverbios 18, versículo 16. Dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El avanzar en la vida tiene que ver mucho con la actitud del corazón. La mayoría de las personas no creen que puedan resolver en la práctica, en su vida personal, todas y cada una de las situaciones necesarias para su trabajo, para su familia, para su matrimonio, para situaciones familiares. Y entonces, muy importante es que a través de entender los dichos y la sabiduría que el Señor nos da para cada una de las situaciones, también nos habla en estos detalles de que no tan solo a través de talentos y de capacidades, literalmente aquí la palabra dice, los regalos de un hombre le abren el camino que la lleva a la presencia de los grandes. Y no tan solo estamos hablando de caminar en la vida resolviendo nuestros problemas, situaciones, diferencias, desacuerdos, de la vida común, en donde no involucras el trabajo, ni la manera en que tú puedas escalar o llegar a un lugar importante en donde tú necesitas estar. Aquí la palabra no se está refiriendo, fíjate, el proverbio 18:16 no está refiriendo específicamente a talentos y a capacidades. Está hablando también de actitudes, de un lado positivo, en donde a veces siendo amable y siendo detallistas, dando un regalo, puedes resolver situaciones y problemas específicos hasta llegar a un lugar importante a donde tú anhelas y deseas llegar. Todo esto con el aspecto sabio, con la sabiduría del Señor, no yéndonos al extremo de estar dando sobornos y esos regalos que pueden excederse a llegar en términos normales de un buen regalo y obtener algo que necesites. Muy bien, en Proverbios 22:10 fíjate lo que nos dice. Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Otro de estos proverbios, como lo que estamos viendo aquí en el proverbio 22:10, también nos estaban hablando de algo muy práctico para nuestras vidas. Recuerda que estamos tomando este tema como el tema de que Dios está hablando y nosotros tenemos que aprender a identificar en la palabra del Señor siempre, siempre, cómo podemos depender de su palabra al 100 para resolver todos y cada una de las situaciones de nuestras vidas. Echar fuera al escarnecedor habla de personas que siempre están generando problemas, que siempre están provocando pleitos y afrentas en tu casa, en tu familia, tal vez en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Entonces, otra de las partes en donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a depender de su sabiduría y de esa guía de la palabra es que nosotros hagamos a un lado toda contienda en nuestras vidas y que la manera más práctica es hacer a un lado a esas personas que están trayendo un daño, que están provocando situaciones difíciles
de contienda, raíces de problemas que hay en la familia, en situaciones, padres, hijos, matrimonios, familiares. Entonces, tenemos que aprender a ser prácticos y a tomar la respuesta perfecta respecto a cada una de las áreas de nuestras vidas. En la palabra tenemos la representación correcta, la representación perfecta de la palabra del Señor para que nosotros podamos aprender cómo tratar con la gente. Fíjate, es bien importante que si nosotros tomamos la palabra, meditamos en ella y ponemos este conocimiento de la palabra, que es lo que estamos haciendo ahorita, leer, aprender, y es lo que estamos haciendo cada día de nuestras vidas, leer, meditar en la palabra, aprender de ella, pero necesitamos poner ese conocimiento en nuestro interior para que entonces el Espíritu Santo en ese momento adecuado, en cada una de las situaciones pueda estar vivificando su palabra y la pueda estar trayendo, hablándonos las cosas que el Señor ya habló y que nos va a mostrar para cómo tratar con cada una de las personas. No hay otra manera de vivir para ti y para mí. La palabra es una representación perfecta de lo que nosotros debemos de escuchar cada día de nuestras vidas para resolver todas y cada una de las situaciones. Yo sé que a cada uno de nosotros, y lo podremos mencionar mucho y decir, que pudiéramos decir que Dios me está hablando y yo lo estoy escuchando, pero tenemos que reconocer perfectamente que lo único que es claro en nuestras vidas y lo único que es verdadero es lo que dice su palabra. Muchas personas están esperando que venga a sus vidas como que la dirección de Dios, pero a través de lo que dicen otras personas, a través de una palabra, a través tal vez como que de una profecía, pero en realidad lo que ha cambiado nuestras vidas, lo que ha transformado nuestras vidas, lo que nos ha impactado, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. No digo que el Señor no pueda hablarnos a través de muchas personas, pero la única manera, la palabra profética más segura, lo único que va a afirmar y confirmar tu corazón, que lo va a establecer en tu vida, que vas a formar un cimiento fuerte y verdadero, es la palabra de Cristo, como hasta el día de hoy lo ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor quiere que nuestras vidas sean y sigan siendo transformadas por su amor, por su palabra, por lo que Él ya hizo por nosotros. Así es que si algunas personas entran en la controversia de decir, bueno, pues qué amor y qué pasión de estar todos los días escuchando y todos los días estar estudiando la palabra de Dios, date un tiempo. Bueno, no quiere decir que no lo hagamos, no quiere decir que no tengamos esos tiempos de descansar, de estar con la familia, pero si tú estás lleno en tus pensamientos por la palabra de Cristo, dejando fluir esa sabiduría desde tu interior, lo que ya mora en ti, tu vida va a ser constantemente impactada, pero no tan solo para impactarte a ti, sino que vas a poder impactar a las personas por el amor, por la misericordia del Señor, por esa bondad que mora en nosotros, pero que realmente lo estemos poniendo en práctica, porque podremos decir que yo lo sé todo, pero hay una barrera que yo creo que a muchas personas
no sé si en un inicio, no sé si aún todavía hay muchas cosas, se establece una barrera que te lleva como que a, a frenar, a detener ese fluir de la bendición que ya mora en ti de Cristo, de su amor, de su gracia, de su bondad, de su paciencia, eh, para con todas las personas. Amamos a muchas personas, pero sobre todo a nuestra familia, pero el poderlo expresar y ponerlo en práctica, eso es lo que nos puede costar más. ¿Y por qué? Porque ponemos y le damos más importancia, le damos prioridad al recuerdo de tal vez de esas malas experiencias, a los problemas que les permitimos que sean más fuertes que la palabra de Cristo que ya mora en nosotros. Y entonces no podemos vivir conforme a ese cambio sin esfuerzo. No podemos fluir en la sabiduría, en la gracia y en la guía del Señor, porque Él está constantemente hablándonos, pero nosotros no decidimos inclinar nuestro oído a su palabra, a el Señor, a su Espíritu Santo, que yo sé que constantemente nos está hablando, pero si nos pusiéramos en ese lugar correcto, tomar esa posición correcta, como quienes somos en Cristo Jesús, que como Él es, así somos nosotros en este mundo, nuestra actitud debe de cambiar completamente, radicalmente. ¿Por qué? Porque entonces nos identificaríamos que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, nuestra vieja naturaleza ha muerto y ya no existe más en nosotros. Todo ha sido hecho nuevo en nuestras vidas de tal manera que cuando fue hecho nuevo ya no quedó nada. Pero esto es en tu espíritu y si tú lo decides, vas a poder tener esa armonía, ese perfecto balance para que entonces todo en tu vida pueda ser la perfecta manifestación y la perfecta representación de quienes somos en Cristo Jesús. Te voy a invitar a que me acompañes a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Que dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos que meditar en esta verdad, porque la palabra de Cristo, fíjate lo que nos está diciendo aquí, aquel verbo, en el principio era el verbo, el versículo 1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. De tal manera que el mismo Jesucristo que caminó entre nosotros en este mundo, entre los hombres, el mismo Jesucristo que manifestó su amor, su gracia, su misericordia y que se entregó y murió por ti, por mí en la cruz del Calvario, es el mismo Jesucristo que nosotros leemos en la palabra, pero esto mismo es lo mismo que somos nosotros en nuestro ser interior. Entonces tenemos que apreciar la maravillosa grandeza de la gracia del Señor, lo que nos ha sido concedido, literalmente quiénes somos, que este libro físico que leemos y que está escrito por la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, en esos hombres que pudieron plasmarnos y enseñarnos lo que Él nos heredó, lo que Él nos regaló y cómo Él se dio por nosotros, para que ahora junto con nosotros se pueda manifestar en nuestras vidas ese cambio sin esfuerzo. Pero si nosotros solamente estamos viendo como que la palabra del Señor está aquí y tomamos una distancia, pero no estamos comprendiendo, porque podemos
conocer, pero si no entendemos quiénes somos y qué es lo que estamos meditando día a día de nuestras vidas, entonces no vamos a tener ningún cambio, no va a haber ningún cambio en nuestras vidas, no vamos a poder ser transformados y ni vamos a poder impactar la vida de nadie. Y podrán pasar día tras día tras día y queriendo hacer las mismas cosas, pero no podemos ver como si estuviéramos leyendo un libro sobre Dios. El Señor me escribió a mí, a ti y a mí. Entonces, todas las cosas que están dichas en la palabra son las cosas que el Señor ha hablado de ti y de mí. Y todas estas palabras, aunque se hayan hablado hace años y cientos de años o miles de años, toda esta palabra que está escrita habla de nosotros, de lo que somos, de lo que Dios preparó para nuestras vidas. Entonces, te voy a invitar a que me acompañes a leer Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, estas palabras no están dichas solamente para el profeta Jeremías. No fueron dichas solamente para él y para que en su vida desarrollara e impactara la vida de todas esas personas, como Dios lo utilizó. Pero estas palabras que fueron escritas en ese momento son las palabras que el Señor nos recuerda y nos las dejó escritas para que cada uno de nosotros pudiéramos apropiarnos por la fe de esta palabra. Esta palabra es para todos y fíjate desde cuándo fue escrita. Así es que el día de hoy esta palabra es tuya y es mía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, apropiarnos de ellas y no tan solo en la manera de entender de que antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que naciese te santifiqué. Bueno, pues así como que pudiéramos decir que como Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y ahora estamos en este momento aquí sentados meditando en su palabra y conociéndole más, que nos quedemos y le mochemos hasta la coma, por así decirlo. Pero también el Señor quiere que nosotros tomemos la palabra completa al 100, como Él la hizo para nosotros. Te di por profeta a las naciones. Y esa parte es algo que nosotros tenemos que entender, porque al estar meditando en su palabra, al estar conociendo su palabra, necesitamos saber que tenemos la capacidad para predicar la palabra del Señor de una manera eficaz. Esa manera eficaz que pueda cambiar las vidas de las personas. No tan solo sentarme y estar siempre pensando qué es lo que sigue, pues si ya Él nos lo concedió todo y el Señor nos está hablando continuamente y nos está enseñando cómo caminar en esta vida por su palabra, por lo que Él es y por ese éxito, por esa bendición, por esa obra perfecta, completa y terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra, saber que no es un libro y un hermoso libro de literatura. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? Y puede ser muy inspirador porque si la gente lo ve como un libro y hasta grandes historias, las películas cómo lo hacen, pero
tantas cosas que la gente lo ve como esa historia, como ese libro de literatura el más grande jamás existido, pero nosotros, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo y ahora somos una nueva especie jamás existida, somos los que tenemos que apropiarnos de lo que ya somos, de lo que Él nos concedió por gracia, por ese favor inmerecido. No lo merecíamos, pero Él decidió regalárnoslo. Y entonces, ¿a quién le dan un regalo tan grande que lo rechace? ¿Acaso tú eres de esa parte, de ese equipo? Y fíjate lo que dice aquí mismo en el versículo 14. En Jeremías 5:14, perdón. Y dice, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, ya este pueblo por leña, y los consumirá. Qué importante es este versículo, porque dice, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, ya este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, ¿por qué por fuego? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, nosotros cuando declaramos la palabra del Señor, cuando la hablamos, no debemos de dudar ni por un momento que en lo que nosotros hablamos, y cuando declaramos la palabra del Señor, va a penetrar en el corazón y en las vidas de las personas. Tienes que creerlo, tienes que estar segura que es la palabra de Dios, que no necesita que le echemos porras, ni que le ayudemos, ni que estemos así como que nerviosos pensando a ver si lo que voy a hablar y voy a declarar va a causar algún efecto en la vida de las personas. ¿Cómo? Si es la palabra de Cristo, es la misma representación del poder de Cristo, el mismo Jesucristo que anduvo entre nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra del Señor, tienes que solamente creer que lo que tú declaras va a impactar, y ese poder va a causar el efecto para lo que fue enviado. Dice el Señor que su palabra no regresa vacía. Entonces, es muy importante que nosotros lo creamos, que lo entendamos primeramente, y no va a suceder nada más y nada menos si no lo están meditando en cada momento. Te voy a dar un pequeño testimonio, un breve testimonio de algo que me sucedió hace como una semana y media con uno de mis cuñados. Estaba yo platicando y él se sentía mal, traía mucho dolor como que de la cadera, como lo que le mencionan la ciática, de que te pellizca y que no te puedes mover, y que ya se estaba poniendo unas inyecciones de bedoyecta y entonces todas las cosas que te dan con diclofenaco para la inflamación, pero que no se le quitaba. Entonces yo le platiqué, como les he platicado a ustedes, además de lo que han escuchado, le di como un breve resumen de cuando Eli se cayó y que se golpeó y que bueno, pues el Señor le dijo que en un día iba a estar listo y estuvo listo. Y luego pues le comenté también que ahí con la podadora del jardín me había lastimado un dedo y que no lo había podido mover, y ahora ya lo puedo mover. Y cuando me caí también, que les platiqué que me lastimé el codo, y que en todo momento, cuando me sucedieron a mí estas cosas, y yo le comenté a Eli, así es como le platiqué, Eli pues me animó a que le hablara al dolor, le hablara a la situación, y que le echara fuera de mi cuerpo. Y entonces, cuando yo le estuve platicando eso, en ese mismo momento que le estaba platicando, porque él estaba sentado ahí en un sillón que no se podía mover, pues ya le dije, bueno, pues ya le dije pues los versículos
que estuviera declarando que Jesús llevó nuestras enfermedades, que Él ya nos sanó, que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y en ese mismo momento, cuando yo le estaba platicando eso, ya me tenía que venir a mi casa, a su casa, y entonces en ese mismo momento que le estoy platicando, se paró conmigo y me dijo, así como me estás hablando y te estoy escuchando y estamos declarando, háblale a ese dolor y le ordenamos, porque fue lo que estuvimos ahí platicando, que se vaya de tu cadera en el nombre de Jesús. Y así es como me dijo, así como me estás hablando y así como me estás diciendo, y ya lo declaramos, dice, ya lo creí. Y dijo, y mira, ya no me duele nada. Y este sábado le estaba compartiendo a Eli que lo que yo le había platicado y cómo le había compartido de la palabra, que en ese mismo momento él se había apropiado, fíjate, nada más por escuchar, conoce la palabra y gracias a Dios por lo que él ya conoce de lo que estamos compartiendo y él está convencido de esto, pero como en ese mismo momento que estaba con mucho dolor y que sentía muy mal, pues yo se lo quise dar como testimonio y con la convicción de que yo ya había vencido, pues bueno, inmediatamente se paró y este sábado que tuvimos una reunión familiar, le estaba platicando a Eli todo aquel suceso que él tuvo y cómo él hasta el día de hoy estaba libre de ese dolor que le había uh, abrumado en aquel momento hace 15 días y que ya había ido al médico y que está inyectando y no, adiós medicinas. Gracias a Dios, te fijas cómo es importante que lo creamos, que lo comprendamos. El Señor no necesita de nuestra ayuda, simple y sencillamente necesita que creamos y que permanezcamos en esa fe, porque cuando nosotros declaramos su palabra es viva, su palabra es poder, es la misma palabra de Cristo y es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el que actúa en nosotros y que de la misma manera el Señor quiere que lo podamos declarar, que podamos impactar la vida de las personas para que no tan solo nos quedemos con esta grande bendición, tú y yo, aquí en este lugar cada día, sino que podamos impactar la vida de todas las personas que nos rodean, porque a lo mejor hoy no se conectan, pero ni en estos momentos ni a esta hora, pero hay muchas personas con las que podemos compartir. Yo siempre les comparto a muchas de mis vecinas y siempre les envío las mismas versículos que les estoy enviando a ustedes y muchas me contestan amén. Hay algunas que son muy católicas y que las traigo ahí en el proceso. Hay muchas personas con las que en la calle nos podemos encontrar y compartirles. Gente que a lo mejor tienen sus niños y están siempre ocupadas, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos aprender, cuando declaramos la palabra de Dios, necesitamos discernir, más bien pidiéndole al Señor por su sabiduría, por su palabra, que ya mora en nosotros, por eso es importante meditarla, que nos enseñe a discernir, a saber qué es lo que la gente necesita precisamente en el mismo momento y en el mismo instante, porque a lo mejor quisiéramos compartir muchas cosas, pero necesitamos ser sensibles a escuchar a las personas para poder discernir de qué manera nosotros vamos a impactar sus vidas, para que si hay dureza en su corazón o si hay cierta resistencia, nosotros tengamos esa sensibilidad, sabiduría y guía de parte del Espíritu Santo por la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos simple y sencillamente que aprender a discernir si es el momento para la persona, si lo va a recibir bien, y tienes que saber
si quiere o no quiere recibir la palabra de Dios. Entonces es muy importante que podamos estar entendiendo que la palabra del Señor nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Entonces, no hay nada más que tomar la palabra del Señor, meditar en ella de día y de noche. Fíjate lo que con esto vamos a terminar, lo que nos dice Proverbios 4:20. Nos dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y fíjate, estar atento simple y sencillamente significa poner atención. Muchas veces podemos estar leyendo muchas cosas y a lo mejor estuvimos en una reunión, en un discurso, viste alguna noticia, pero pudiste haberlo visto todo, pero no estuviste atento y entonces no causó ningún efecto en tu vida y probablemente te vas y lo haces como hacer algo que por compromiso o porque alguien te invitó, pero ya te vas y como que te preguntan: ¿y de qué se trató? No, pues ya ni me acuerdo muy bien. O algunas veces como ir a una reunión o alguno de los estudios, ¿y de qué se trató? No, pues de la Biblia, por así decirlo, ¿verdad? Cuando alguien lo hace y está en una reunión y lo hace porque no comprende el impacto tan maravilloso y tan grande que puede causar en nuestras vidas, sino que no lo toma en cuenta. Pero cuando tú tomas el compromiso con la palabra del Señor, con Él, en esa relación perfecta, en esa relación dinámica de estar aprendiendo más de Él, porque en verdad anhelamos tener vidas transformadas, tener vidas impactadas, pero que no nos cueste el cambio. Y el cambio sin esfuerzo, a través de estar escuchando lo que Dios está hablando cada día de nuestras vidas. Simple y sencillamente se trata de inclinar nuestro oído a las razones, a la palabra del Señor. Y fíjate que sigue diciendo el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es tan importante saber que inclinar nuestro oído a las razones, a la palabra de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento, te lo voy a hacer este comentario como un pequeño paréntesis. En el Antiguo Testamento se escuchaba la palabra del Señor, se meditaba en la palabra de día y de noche como una ley, en donde el que no lo hiciera y no alcanzara a hacerlo de la manera disciplinada en el que se le pidiera culpable, y era culpable de muerte. La persona que no hacía las cosas tal cual la ley no la cumplía, era culpable de toda la ley. Sin embargo, para nosotros ahora que vivimos bajo la ley de la libertad del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es que nosotros debemos de entender que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, de lo que Cristo nos iba ya a conceder por gracia. Entonces, inclinar nuestro oído a las palabras del Señor, a sus razones, significa poner atención. Pero luego nos dice: inclina tu oído a mis razones. Inclinar el oído significa cambiar de posición, escuchar las razones del Señor, de lo que en nuestro espíritu hay. Entonces tenemos
que cambiar nuestra posición y eso significa cambiar la actitud que tenemos, que limita el poder de Dios, que limita la bendición. Porque así como el Señor nos está hablando cada día, y esto es a través de meditar en su palabra, es por eso Eli nos ha insistido en que tengamos la Biblia, que le estemos leyendo, que le estemos meditando, que nos apasionemos y que profundicemos en ella, porque aquí está la respuesta al éxito en todas nuestras cosas, en todos nuestros asuntos, en nuestras vidas, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en todo lo que anhela tu corazón, porque parte de esto es lo que el Señor ha puesto en tu corazón, el propósito de tu vida, el motivo por el cual tú y yo estamos aquí. Y entonces encontraremos vida y salud. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y entonces cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, hay poder, hay vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y así como te platico que para mí fue un impacto, realmente fue un impacto, porque hay algunas cosas en nuestras vidas que pensamos y creemos que podemos alcanzar, o que el Señor solamente me va a utilizar como para ser reconciliador, o que el Señor nada más me va a utilizar y va a impactar mi vida como para ciertas áreas, ¿no? Ciertas cosas. No nos vemos como que el todo de Jesús manifestándose en nuestras vidas. Pero si la palabra lo dice, ¿quién es Él? Y si como Él es, somos nosotros en este mundo, entonces vida y salud y medicina vas a poder tener en tu vida personal, en tu cuerpo físico, y vas a poder estar teniendo una vida plena. Y sobre todo, vas a poder impactar la vida de las personas y en tu vida vas a poder disfrutar ese cambio sin esfuerzo. No importa lo grave que sea la situación o lo que estés viviendo. La palabra de Dios es vida y salud para toda tu carne, para todo tu cuerpo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es poder. Y gracias, Señor, porque nos enseñas a tener una vida en un cambio, en una renovación de nuestros pensamientos, en ese cambio de nuestras vidas sin esfuerzos. Y de hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.